Cada vez que nuestra cabeza detecta que hay algo que nos pueda generar daño, la ansiedad se activa. Entonces, la ansiedad lo que hace es como poner el cerebro y el cuerpo entero en alerta, es decir, lo que hay que hacer ahora es sobrevivir. María Ros, psicóloga especialista en la ansiedad y el estrés. La ansiedad, cuanto más luchamos contra ella, más grande la hacemos. La ansiedad es la activación por excelencia y la depresión la desactivación. Entonces, en uno estamos como muy arriba y en otro estamos como muy abajo. Siempre suelen ir de la mano, es decir, la ansiedad suele llevar a la depresión y la depresión suele llevar a la ansiedad. Palpitaciones muy elevadas, dolor de pecho, sensación de ahogo, dolores musculares, visión borrosa. Es un cuerpo con tanta tensión y tan a tope que lo muestra todo a lo bestia. El consumo excesivo de azúcares, de carbohidratos procesados y todo esto está relacionado con mayor nivel de ansiedad. ¿La ansiedad se cura o es para toda la vida? What's up? ¿Qué tal, chicos? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de dónde estéis. ¡Epa! Justo me entra la tos, no tos en todo el día, justo me entra la tos para empezar el podcast. Estoy aquí con mi super socio, de vuelta en nuestro super sofá y muy contentos de estar aquí otra vez. Justo. ¿Tú qué tal, Alex? ¿Cómo va? Muy ¿Alguna bien, novedad? Muy bien, ya te veo la sonrisita, ya... Me acuerdo. Esto que es para preguntarme es que ya sé por dónde va. No hay novedades, no hay novedades. Adri. ¿Tú piensas que te he preguntado Todo... qué tal todo? Si tú has querido llevarlo a este tema. No, es que hay, ¿cómo se llama? Comunicación no verbal. Justo. ¿Vale? Y aunque Justo. tu comunicación verbal haya dicho una cosa, yo he visto la comunicación no verbal. Perfecto. Así que todo en orden, Adri, todo muy bien. Me alegro muchísimo. El podcast está muy chulo, ya habéis visto el título, sabéis un poco por dónde va, pero os tenemos que contar cosas chulas. Porque no somos solo un podcast, que hay gente que nos para por la calle. Ah, qué chulo el podcast, Better Podcast. Digo, pero ¿has probado Better? No lo han probado. Tenéis que probarlo, eso lo primero. Y lo segundo es que se vienen entradas muy chulas. Una que podemos anunciar, si eres de Barcelona, te interesa. Vale. Puedes encontrar... Es decir, no digas las que se vienen, que son No. tochas. Cuidado. No las digo. En Buenas Migas puedes encontrar Better. Ya, hay Buenas Migas en todos los barrios, así que podéis encontrar barritas si tenéis hambre desde ya. Se viene una entrada en un supermercado que nos va a desbloquear, en el cual yo compraba de pequeño, que nos va a desbloquear nuevas zonas en España. Y hemos entrado en ese súper gracias a que la gente ha enviado muchos mails. Justo. Nos contactaron y nos dijeron que la gente pare de mandarnos. Ya hemos entendido que la gente quiere Better. Por lo tanto, nos ayuda muchísimo cuando escribís a los supermercados pidiendo Better. Y cuando digo supermercados, podéis escribir a vuestro supermercado de confianza, Carrefour, Alcampo, y pedir Better. Y esto nos ayuda muchísimo porque ellos ven que realmente lo queréis. Por lo tanto, esto nos sirve muchísimo de ayuda. Así que escribid por Instagram, por mail, por donde sea, a vuestro supermercado de confianza y nosotros haremos el resto. Yes, sir. Ya lo sabéis. En vez de enviarnos un DM pidiéndolo, que también les escribís a ellos. Por cada DM que nos vais a enviar, les escribís 5 mails. Desde vuestro mail, el de vuestro padre, el de vuestra abuela, el del gato, desde todos los mails. El de la uni, el personal. Dicho esto, ahora sí, vamos a materia. Vamos a la materia. Estamos muy risueños hoy porque tenemos un podcast que nos hacía mucha ilusión. Y es un tema que nos habéis pedido también muchísimo y es un tema que nos interesa también mucho a nosotros. Hoy vamos a hablar con María Ros, psicóloga especialista en la ansiedad, para hablar sobre este tema, la ansiedad y el estrés, que por desgracia es tan común en nuestras vidas a día de hoy. Bienvenida al Better Podcast, María. Muchas gracias, chicos, por invitarme. Nada, primero de todo, felicidades, porque hoy somos 2 en el podcast, tenemos 2 invitados. Venimos aquí en pack. Pero pequeñín, felicidades. Muchas gracias. Así que hoy el picante suavecito. Suavecito, Judith. Por favor. Suavecito hoy. Consumir Better. Nuestra primera pregunta, para situarte un poco, queremos que nos expliques un poquito tu trayectoria. ¿Qué es lo que te ha hecho llegar hasta aquí? Pues buena pregunta. Yo no iba para psicóloga. Yo vengo de familia de médicos, o sea, mis padres son médicos, yo de toda la vida medicina. ¿Qué pasa? Que yo tengo 3 hermanos mayores, mi hermana mayor también quería hacer medicina, ¿no? Y entonces de repente ella, pues por circunstancias de la vida, empieza a hacer psicología. Yo nunca había pensado, ¿no?, esta carrera. Y de repente me empieza a contar un poquito lo que ve, lo que, ¿no?, en clase, cosas así, y me empezó a encantar. Entonces dije, ¿por qué no? Y fue todo un acierto. O sea, yo creo que es un poco gracias a mi hermana
que estoy aquí, que ya me contaba, ya me compartía y dije, no sé, algo que notas y dices, pues aquí estoy, ¿no? Entonces me empecé en el mundo de la psicología y bueno, pues una trayectoria que yo creo que hacemos todos, ¿no? Los que vamos por la rama clínica, de empezar a trabajar ¿no? Colaboras con centros, empiezas a ver tus primeros pacientes. Y ahí hubo un momento que a mí como que se me rompió algo, ¿no? O sea, hubo un punto que estaba colaborando con, creo que eran 4 clínicas. Hacías ahí encaje de bolillos, ¿no? Por intentar las horas, los pacientes y tal. Y dije, es que esto es insostenible, no me gusta cómo lo estoy gestionando, no me gusta cómo lo estoy llevando. Y dije, ¿y si pruebo a hacer lo mío, ¿no? O sea, ¿y si pruebo a ser yo mi propio altavoz de divulgar, de ofrecer cosas? Coincidió con época COVID, ¿no? Que hubo tanta necesidad, tanta gente pasándolo mal. Y me lancé a generar mi propio proyecto y hasta aquí he llegado compartiendo, divulgando y disfrutando mucho, porque siempre digo que tengo mucha suerte, que soy una apasionada y una enamorada de mi profesión. O sea, me encanta lo que hago. Sí que me gustaría un poquito, porque has hablado de tu proyecto, y me gustaría volver un poco atrás y que nos cuentes también para que la gente te sitúe, porque mucha gente estará escuchando este podcast porque nos conoce, porque se lo ha encontrado en YouTube y realmente no sabe quién eres y todo tu bagaje, tu carrera ahora, ¿no? Entonces me gustaría que explicaras un poquito brevemente de tu proyecto o de lo que has hecho tú cuando, ¿no?, dejaste de trabajar para clínicas y dijiste, me monto mi proyecto. ¿En qué consiste este proyecto, lo que haces por tu cuenta? Pues yo empecé creando un perfil de Instagram, porque al final, pues bueno, esta época COVID, todo tan digital, de repente en la parte física pues estábamos tan limitados, dije, bueno, pues vamos a intentarlo, ¿no? Entonces yo a partir de ahí empecé a compartir mucha información porque yo veía que había mucha gente sufriendo. El mundo de la salud mental es verdad que cada vez cogía más peso, se hablaba más de eso y dije, bueno, pues a lo mejor es una buena oportunidad de ofrecer recursos a quien quizás no puede hacerse una terapia o alguna cosa de estas, ¿no? Entonces yo a partir de ahí empecé a compartir información, a divulgar un poquito, ¿no? Y entonces a raíz de ahí que traté de generar, que es a día de hoy a lo que me dedico, ¿no? Por una parte hacemos terapia online. Yo tengo un equipo de 13 psicólogas, entonces pues atendemos, ¿no?, personas que realmente lo bueno del mundo digital es que nos permite trabajar con gente de todo el mundo. Tenemos una parte de recursos gratuitos, ¿no?, a través de la web, a través de Instagram, pues eso, siempre. A mí hay una partecita que me rompe mucho el corazón y es ver gente que está sufriendo tanto por salud mental, no tiene recursos. Entonces, bueno, pues intentamos generar cositas para aportar algo. Ajá. Hacemos formaciones a empresas, hacemos formaciones a coles, formaciones a psicólogos, entonces es un poco como esta parte, ¿no? Terapia, formación y tratar de ofrecer lo que está en nuestra mano a personas que quizás no tienen para ir por otros caminos. La primera pregunta que queríamos enfocarlo es empezar por el estrés. El estrés, ¿qué es el estrés? Y si tiene alguna vinculación o es un paso previo a la tan odiada ansiedad. Fijaos, hay una frase que se suele decir mucho en redes que a mí me gusta mucho porque yo creo que explica muy bien, ¿no? El estrés es exceso de presente y la ansiedad es exceso de futuro. Es decir, estrés es cuando no paramos, ¿no? Tenemos días que es que las agendas son terroríficas, de reuniones, que si los niños, que si el gimnasio, que si la compra, que si el médico, que patatín patatán. Es decir, hay tanta demanda y tanto que tengo que hacer que me desbordo. No llego a todo, es decir, la demanda supera mi capacidad de hacerle frente. Eso sería el estrés. Y la ansiedad es cuando rozamos esa parte de exceso de futuro, de anticipo que hay algo malo que me va a pasar, anticipo pues que puedo no estar preparada para ciertas cosas, me surgen mis miedos, mis inseguridades. Entonces es como a veces cuesta diferenciarlo porque ambas cosas, ¿no?, nos generan como a nivel físico, a nivel de cabeza, ¿no?, mucho pensamiento, pues eso, ¿no?, como una mente muy acelerada, un cuerpo que se activa mucho, pero estrés es tengo tanto ahora que no puedo hacerle frente y estoy muy desbordada, y ansiedad es estoy constantemente en aquello que puede llegar a pasar y que no precisamente anticipo que sea bueno. Vamos al barro, ¿no? Hemos hablado de las diferencias entre estrés y ansiedad y un poco, ya que vamos a entrar tanto en el tema de ansiedad, me gustaría, porque esta mañana antes de venir al podcast lo estaba hablando con un amigo que se está quedando en mi casa. Me dice, es que no entiendo exactamente lo que es la ansiedad. Y yo creo, estoy de acuerdo, porque es una palabra que escuchamos muchísimo. Mucha gente sufre ansiedad, lo oyes, no sabes si tú la tienes o no. Entonces sí que me gustaría intentar definirlo de la forma más terrenal posible y que la gente lo pueda ver con sus propios ojos, porque como es algo que no es físico, es muy complicado, ¿no? Entonces, ¿cómo definirías tu ansiedad para que alguien diga lo tengo o no lo tengo? Pues a mí me gusta siempre decir, estoy de acuerdo contigo que a veces es como complicado, ¿no?, que quizás no tenemos como muy claro qué es. A mí me gusta explicarlo haciendo referencia a que, por suerte, tenemos un cerebro que es una maravilla, todo lo que es capaz de hacer, y tiene una pequeña alarmita
que cuando detecta que hay algo que puede ser peligroso para nosotros a nivel físico, social o emocional, lo que hace es intentar protegernos. Es como si de repente pone todo el cuerpo en alerta y dice hay que proteger a María, ¿no? Entonces, un peligro físico es que yo de repente, pues, yo qué sé, me esté duchando y de repente mire que tengo un lunar feo. Mi cabeza va a decir, uy, espérate, que a lo mejor hay algo que puede estar haciendo daño a María, ¿no? Vamos a intentar buscar una solución. Ajá. En este caso es, quizá pues, ir a un dermatólogo. Un peligro social, a lo mejor es que yo tenga que hacer una exposición en público y tenga quizás ese temor a me quedo en blanco o doy una respuesta que no es adecuada, entonces mi cabeza dice, uy, espérate, hay riesgo de que María la rechacen, de que María pues, se rían de ella o que puedan creer que no es suficientemente buena, entonces vamos a intentar protegerla. O está la parte de peligro emocional y es, yo qué sé, si yo llego a casa y de repente voy a saludar a mi pareja y le veo distante, claro, al final mi cabeza dice, ¿no habrá pasado algo malo con él? ¿No estará la relación ahí en un punto complicado? Entonces mi cabeza se pone alerta, ¿no? Entonces, cada vez que nuestra cabeza detecta que hay algo que nos pueda generar daño, que puede ser real o percibido, que a mí esto de real o imaginario no me gusta nada porque parece que nos inventamos las cosas y ciertamente no, o sea, están ahí, ¿no? Es o real o percibo que está, aunque no esté, la ansiedad se activa. Entonces, la ansiedad lo que hace es como poner el cerebro y el cuerpo entero en alerta, es decir, lo que hay que hacer ahora es sobrevivir. ¿Cómo sobrevivo? Preparando mi cuerpo para luchar o para huir, es decir, para protegerme del daño que yo creo que tengo ahora o para salir de aquí que no me siento capaz de afrontarlo, ¿no? Entonces por eso hay tantos síntomas, por eso la cabeza empieza como a hacer muchas ideas, ¿no? De qué pasa, de por dónde puedo salir, ¿no? De repente magnificamos. Entonces es como entrar en modo supervivencia. Vale. Es eso. ¿Y físicamente qué sentimos? A mí lo que me ha venido a la mente cuando has dicho estos ejemplos del lunar, por ejemplo, yo siento como unos nervios que me suben por aquí. No sé cómo llamarlo, como... Notas como una sensación que te sube desde aquí abajo. Eso es lo que... Ahora, a lo que a mí me evoca lo que tú me estás contando. ¿Sería un poco eso? Cada persona tiene una experiencia diferente. Es decir, yo, y mira que he trabajado con personas con ansiedad, no me he encontrado dos personas que somaticen de la misma forma. Hay de todo, hay sensaciones a nivel digestivo, hormigueos, dolores, sensaciones de mareo, incluso rojeces en la piel, caída de pelos. Al final es un cuerpo que está hasta arriba de cortisol, hasta arriba de adrenalina y al final pues nuestros organismos pues están en un punto diferente, ¿no? Entonces, pues sintomatología hay mucha. ¿La diferencia para definirlo entre ansiedad y depresión, cuál sería? Pues fíjate, hay un profesor que nos lo intentaba explicar de una forma muy sencilla y aunque, bueno, pues ahí habría que profundizar, ¿no? Pero que yo creo que es muy gráfico, nos decían que la ansiedad es la activación por excelencia y la depresión la desactivación. Es decir, una persona con ansiedad está muy arriba, o sea, su sistema nervioso está a tope, es decir, tengo que sobrevivir, tengo que luchar, tengo que huir. Hay mucha sintomatología y una cabeza que va a tope. Y en la depresión, sin embargo, es todo lo contrario, es una desactivación, es apatía, es tristeza, es dejo de hacer aquello que siempre me había gustado hacer, pero ya no tengo como ese disfrute. Entonces, en uno estamos como muy arriba y en otro estamos como muy abajo. Y de hecho, siempre suelen ir de la mano, es decir, la ansiedad suele llevar a la depresión y la depresión suele llevar a la ansiedad. Hablando de la ansiedad, lo que yo planteo, a veces digo, hostia, quizás la ansiedad no es la enfermedad, sino es la consecuencia de algo que realmente no estás viendo. ¿Esto es así? Desde luego. De hecho, para mí el mayor punto de inflexión de saber que un paciente cuando trabajamos en terapia va bien y está entendiendo y está integrando es que llegue a ese punto. Que mi problema no es la ansiedad, por supuesto es lo que me limita, porque jolín, no ser capaz de conducir, de subirme a un avión o de exponer en público, te limita, es un problema, ¿no? Pero la ansiedad es como la gotita que ha colmado el vaso. Es la suma de cosas que no están funcionando, ¿no? La suma de cosas pues, que a lo mejor en tu vida, pues cositas del pasado, duelos no resueltos, traumas, etcétera, tiene mucha relación con trauma, y llega un momento en el que tu cuerpo explota y te para en seco, ¿no? Es verdad que te va haciendo avisos, ¿no? Te va dando ahí a través de síntomas, pero bueno, es verdad que solemos hacer caso cuando ya nos grita, nos asustamos porque hay un ataque de pánico o hay un síntoma ahí como raro que nos preocupa. Entonces, totalmente de acuerdo, es la consecuencia de cosas que no están bien. Y también en el mundo que vivimos a día de hoy, estamos rodeados de negatividad, inflación, crisis, guerras. ¿Cómo nos afecta esta negatividad que aunque muchas veces no quieras, te llega? ¿Cómo te afecta esto? Una de las teorías que se habla en el mundo de la psicología es un poco como el esquema bajo el que funcionamos los seres humanos y es situación, pensamiento, emoción, acción. Es decir, a mí una situación me genera un pensamiento, yo interpreto esa situación y en función de lo que yo pienso va a generar una emoción. Si yo estoy constantemente expuesta a situaciones en las que se me habla de guerras, inflación, problemas, enciendes las noticias y es que dan ganas de apagarlas, mi pensamiento siempre va a ser negativo. Es
qué mal o qué, ¿no? Qué futuro más incierto, qué poco esperanzador, un poco en esta línea. La emoción que va a seguir, o sea, van conectadas. La emoción que sigue no puede ser una emoción agradable. Entonces, estamos sobreexpuestos a muchísima información. Ahora mismo parece que tengamos que saber de todo. O sea, el que no sabe parece que se ha quedado atrás. Y la información casi siempre es negativa. Pues es normal que a nivel emocional nos sintamos bastante regular. Además, también estamos en una sociedad que de alguna manera siempre nos pide exigencia, ¿no? O sea, tenemos que trabajar no sé cuánto, conseguir no sé qué salario anual, el puesto, o sea, tenemos que estar siempre corriendo, siempre consiguiendo muchas cosas y es que eso agota Totalmente. y desemboca pues en que emocionalmente yo creo que somos una sociedad que lo estamos pasando mal. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir y tengo un punto de vista muy parecido. Me da la sensación de que a día de hoy, si comparo mi infancia, ¿no? Y veo como la vida en la que creció la generación anterior, veo como que a día de hoy hay cosas que hacen que la sociedad esté más triste, que se hable más de ansiedad, que más gente tenga problemas de salud mental. ¿Cuáles crees? O sea, yo diría que hay una epidemia a nivel de ansiedad y un poco de salud mental. ¿Estás de acuerdo tú con eso? Totalmente. ¿Y cuáles crees tú que son los causantes de esta epidemia? ¿Qué crees que está pasando? Creo que es la suma de muchas cosas. O sea, desde una educación que a nivel emocional es pésima. O sea, desde pequeñitos que nos dicen, no llores que tú eres mayor, no tengas miedo que eres un valiente. Es decir, como las emociones positivas, ¿no? Y digo, entre comillas, porque nos enseñan que son positivas o negativas, cuando todas son positivas, todas nos ayudan, ¿no? Entonces, nos dicen que hay emociones que no tenemos que sentir, que nos tenemos que alejar de ellas. Entonces ya esa parte como de reconocimiento del mundo interno lo tenemos bastante, ¿no? O sea, ¿cómo nos va a dar miedo luego la ansiedad si nos han dicho que eso es de cobardes, de frágiles, ¿no? Entonces vemos por una parte la educación que recibimos. Luego el cómo está montado la sociedad, o sea, es que tienes que hacer... O sea, descansar parece que es pecado mortal. Es procrastinar, no descansar. Totalmente, o sea, es que no, es siempre tenemos que estar haciendo, tenemos que estar solucionando, tenemos que estar trabajando, tenemos que estar viajando, o sea, parar parece que sea un poco un fracaso. Entonces, una sociedad que se mueve a este ritmo, una sociedad que es pues eso, redes sociales, mundo digital, que nos aleja tanto de esa parte humana, es que ¿qué es lo que genera? Pues gente frustrada, gente triste, gente que no sabe gestionarse a sí misma, gente que vive un poco por ese escaparate, ¿no? De voy a aparentar esto cuando realmente por dentro estoy roto. Entonces, es complicado, se suman muchas cosas, pero bueno, también es verdad que por otro lado creo que ahora, por suerte, se habla más de estas cosas. Y el dar más visibilidad al mundo de la salud mental también nos permite dar más educación en coles, más prevención. Entonces, bueno, pues está esa partecita, pero creo que queda un larguísimo camino. ¿Qué más causas crees que habría a nivel...? Pues estoy muy de acuerdo con todo lo que has dicho, pero ¿crees que a nivel, por ejemplo, de medios, de sobreinformación, de...? Por supuesto. O sea, al final estamos constantemente conectados. O sea, nuestra cabeza es... Yo siempre me lo imagino como cuando un ordenador de repente empieza a hacer... porque tiene 50.000 ventanas abiertas. Esa es nuestra vida. Es que tenemos que estar pendiente de todo, responder a todo y ya. O sea, vivimos en el mundo de la inmediatez. O sea, confundimos la felicidad con el placer, ¿no? Y esto también, lo tengo todo pero no soy feliz. Es que me estás mezclando el tener con el ser. Es que estamos muy confundidos. Entonces lo quiero todo para allá. Si no lo tengo para allá me frustro. Estoy constantemente sobreinformada. Tengo que estar siempre pendiente de 50.000 cosas. No hay espacio al silencio, no hay espacio al entender, no hay espacio al crecer. O sea... Yo creo que es un modelo de vida, un modelo de sociedad que nos aleja mucho de una parte humana que es necesaria de, oye, ¿cómo estoy? ¿Qué necesito? ¿Qué puedo hacer por mí? ¿No? Siempre es hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera. ¿Y cómo podemos conectar con esta parte más humana del ser humano? Primero supongo que reconociendo que es importante hacerlo, ¿no? Porque si no veo el valor de hacerlo, no voy a destinarle tiempo. ¿No? Es decir, pues el reconocer, oye, pues igual en lugar de llegar a casa y hacer un plan y quedar con amigos, irme a tomar algo, o sea, date un rato a solas. Mira a ver qué necesitas y de repente, esto pasa mucho, ¿no? Que a lo mejor me escriben de, María, es que yo todas las noches me voy a la cama y es que estoy con una ansiedad terrible. Y yo les pregunto, ¿y qué haces? Me enciendo la tele. Para no pensar. Para no pensar. Porque el mero hecho de mirar hacia adentro, de reconocer esos pensamientos, nos abruma mucho porque no sabemos gestionarlo. Entonces, ese es el problema. Y en este caso, ¿qué teníamos que hacer? ¿Anotarlo en una libreta cómo nos sentimos? Claro, depende del punto en el que estemos, porque hay veces que el hecho de mirar adentro nos abruma tanto, tenemos tan pocos recursos que incluso puede hacer que la ansiedad se active más, ¿no? Pero lo suyo sería atreverse a mirar, es decir, oye, pues vamos a apuntarlo, vamos a hablarlo, vamos a llorarlo, vamos a sacarlo. O sea, es decir, hay algo dentro que está diciendo, María, que no va bien, que no me encuentro bien. Entonces, en lugar de decir, nada, yo enciendo la tele, nada, me doy una vuelta, nada, llamo por teléfono, decir, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué esta ansiedad? Porque cada vez que aparece el silencio, ¿no? De repente mi cabeza se desmelena.
¿no? Al final yo también digo muchas veces que como un indicador de salud mental es que sepas estar a solas contigo mismo. Porque al final cuando estás a solas, cuando estás en silencio, aparecen todos tus ruidos. Si tú sabes estar con ellos, sabes gestionarlos, es que tienes recursos, es que no tienes miedo a lo que puedas encontrarte. Pero tendemos a huir. Vamos, luego un poquito más adelante de la conversación, yo creo que nos vamos a centrar mucho en soluciones, herramientas, etcétera. Y ahora vamos a hablar un poquito más de lo que estamos hablando, de por qué se genera y de causas también, como las causas. Nos gustaría saber, desde tu punto de vista, que has visto a mucha gente y en estos casos, que nos dijeras causas más comunes por las que la gente suele sufrir ansiedad. Pues mira, yo esto lo explico mucho en mi libro, de hecho se llama Abraza tus partes rotas, porque son esas partes rotas las que generan ansiedad, ¿vale? Entonces, si nos imaginamos un iceberg, en la parte de abajo yo siempre digo que nosotros llegamos a este mundo como libros en blanco, o sea, no tenemos nada más que instintos. Ahora mismo un bebé cuando nace no tiene preferencias, no tiene ideología, no tiene nada, o sea, es libro en blanco. ¿Qué pasa? Que si de repente ahora nosotros tres sacásemos nuestros libros y fuésemos pasando páginas, veríamos cositas escritas pues a manos de nuestros padres, profesores, abuelos, adultos de referencia. Es decir, en función de lo que nos han ido diciendo y en función de lo que hemos ido experimentando, hemos ido configurando quiénes somos, ¿no? Cómo me tengo que comportar, qué esperan los demás de mí, a lo mejor qué hace que los demás me acepten y me quieran. Es decir, vamos configurando roles, ¿no? Como mini Marías que van saliendo a la luz, tipo pues la María que controla las cosas, la María que cuida de sus hermanos, la María que es perfeccionista porque así tiene el besito en la frente de su padre o de su madre, ¿no? Entonces, en función de estas mini Marías, si yo tengo muchas mini Marías que están como muy hacia afuera, muy hacia tengo que ser perfecta para que me quieran, tengo que controlarlo todo porque si no me siento en peligro, decir lo que siento pues a lo mejor hace que la gente se aleje de mí, no soy suficientemente buena. Esto es lo que va a desembocar probablemente en inicio de adolescencia en un pico de ansiedad. Yo pensaba que me ibas a hablar de cosas más tipo, porque estás todo el día pegado al móvil, porque tienes una relación tóxica. O sea, también es curioso que me hables de las raíces que al final es lo que tú has dicho, es las raíces lo que hace que tengas ansiedad y no lo que te pase después en el futuro, ¿no? Claro. Es un poco eso lo que quieres decir. Efectivamente, porque yo me quedo en una relación tóxica. Por algo que viene más abajo. Porque yo me paso el día pegada al móvil. Por algo que viene más abajo. Es decir, ¿de qué trato de huir? Porque mi huida o mi forma de regularme emocionalmente es estar todo el rato pegada al móvil. ¿No? Es decir, o sea, al final el ir abajo, el entender por qué yo hago lo que hago, es donde encuentro yo la raíz de mi ansiedad. Entonces, por supuesto, hay un montón de conductas día a día. Pues, jolín, no cuidar al cuerpo, no alimentarse bien, estar constantemente pegado a la pantalla, estar en una relación tóxica, y ya no solo de pareja, sino de amistad, que de esto se habla poco y es importante. Ajá. Estar a lo mejor en un ambiente a nivel laboral en el que me están exigiendo demasiado y yo no soy capaz de decir las cosas, todo esto desemboca en estrés y ansiedad. Pero yo, ¿por qué hago todas estas cosas? Porque yo no dejo esa relación si yo sé que me hace daño. Porque yo no cuido mi cuerpo cuando sé que si no duermo, no pego ojo, estoy reventada todo el día. Porque permito que mi amiga me traspase todos los límites del mundo mundial. Entonces, ahí hay que bajar. Vale, esto le pierde el sentido a mi próxima pregunta, porque te quería preguntar qué cosas que tenemos normalizadas en nuestro día a día nos están generando esa ansiedad, ¿sabes? O sea, tiene sentido, pero al final lo importante sería hablar de las raíces. No sé si tiene sentido o no. No, tiene esta sentido pregunta, porque... después de lo que me has dicho. No, claro, tiene todo el sentido del mundo porque al final, oye, pues mis raíces están ahí, pero se manifiestan en cómo yo gestiono mi día a día. Entonces, por supuesto, ¿no? Es todo lo que decimos, o sea, es la forma en la que interpretamos la vida, ¿no? Es lo que os comentaba, o sea, situación, pensamiento, emoción, acción. Si yo toda mi vida la interpreto desde tengo que hacer esto, o sea, siempre desde el tengo y nunca desde el quiero, ¿no? Ajá. Esto es súper importante. Wow. Tengo que hacer ejercicio. ¿Tengo que o quiero? Es decir, ¿es importante para mí o es que me tengo que exigir? ¿No? O sea, la exigencia, el perfeccionismo, la necesidad de controlarlo todo, la necesidad de que todo mi alrededor esté, ¿no? O sea, no se me escape nada. Es carne de cañón para la ansiedad. O sea, de hecho decimos que las patitas de la ansiedad son el control y el perfeccionismo. El estar siempre ahí, ¿no? O sea, tengo que tener todos los hilos cogidos porque en el momento en el que se me va uno surgen esas partecitas rotas del inicio de ¿y si mi relación se acaba? ¿Y si mi amiga me deja? ¿Y si mi jefe considera que no soy suficientemente buena porque no le he contestado al correo ya, sino dentro de media hora? ¿No? O sea, nuestra forma de mirar al mundo viene de cómo nos han dicho que hay que mirarlo. ¿Y no crees que a veces también es que los objetivos a los que queremos llegar
los planificamos demasiado grandes o que no delimitamos. Quiero hacer deporte. ¿Qué es hacer deporte? Una maratón. Si te planteas hacer una maratón y no has corrido en tu vida, tienes que plantearte primero hacer 3 kilómetros, después hacer 5. Yo creo que esto también es como... Sabes que tienes que ir a la cima, pero lo importante es estar en el camino y saber que todo lo que hagas día a día y los pequeños objetivos que te marques, farola a farola. Yo siempre lo llamo esto, de farola a farola. Y de farola a farola llega realmente al faro final. Por lo tanto, ¿crees que también es a veces una falta de objetivos claros o unos objetivos que son demasiado grandes y que por eso nos abruman y no sabemos cómo conseguirlo? Por supuesto, porque además que tengamos en cuenta que si nos planteamos un objetivo como súper ambicioso y que es poco realista, creemos que eso nos va a dar un chute de motivación increíble. Nos lo da el primer día, el segundo no, porque es insostenible. Y esto da que nos lleva a un punto de frustración muy grande, es decir, abandono absoluto. Sin embargo, si yo me planteo objetivos más chiquititos, más pasito a paso y voy favoreciendo el éxito, es cuando yo sigo. De hecho, en terapia, una de las cosas que se hace cuando planteas objetivos con tus pacientes es plantear objetivos pequeñitos que garanticen el éxito. Porque de repente yo consigo el objetivo de hoy y me motivo para el de mañana. El de mañana lo consigo para el siguiente. Pero si yo mañana me empiezo con el súper mega objetivo de no voy a correr 5 kilómetros cuando no he corrido en mi vida, no lo voy a conseguir. Entonces, ¿qué voy a pensar pasado mañana? No valgo para esto. Justo. Lo dejo. Totalmente. También comentabas antes mucho el tema de sobrepensar. Que tendemos, por ejemplo, antes de ir a dormir, a plantear escenarios futuros, que a veces nos montamos unas películas que ni Jurassic Park, y que muchas veces cuando llega aquello dices, hostia, pues si realmente ha sido una conversación que tienes que tener y te planteas que te dirá que eres la peor persona del mundo. Llegas ahí y la persona te dice, hostia, pues gracias por decírmelo. ¿Por qué tendemos a sobrepensar tanto las cosas? ¿Y cómo podemos dejar de sobrepensar y de ponernos siempre en el peor escenario? El por qué viene de todo lo que decimos, la necesidad de control. O sea, nos han vendido mucho esta idea de si yo me preparo para lo peor, voy a estar preparada. ¿No? O sea, si de repente surge la peor opción que puede haber, yo voy a saber cómo gestionarlo. Realmente esto lo que nos regala es malestar gratuito todo el tiempo antes de que eso pase, ¿no? O sea, es de todo menos útil. Entonces, el por qué viene de ahí, porque nos da una falsa sensación de control. Si yo pienso en todo lo malo que me puede pasar, me voy a sentir más preparada en caso de que ocurra. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Antes lo hablábamos, escribir. Escribir es súper importante. ¿Por qué? Porque no podemos resolver un pensamiento con otro pensamiento. Esto es como hacer más lío en la bobina de hilo, ¿no? O sea, tenemos que llevarlo a otro terreno. Yo siempre le explico a mis pacientes que al cabo del día salió un estudio, hablaban de que tenemos no sé cuántos mil pensamientos. Yo desde luego no me acuerdo de cuántos tuve ayer. O sea, porque al final esto va demasiado deprisa, ¿no? O sea, quizás te acuerdas de cosas pues a lo mejor más puntuales o más reseñables, pero no de todo. Entonces, tratar de gestionar un pensamiento que además se hace mucha bola, ¿no? Te genera con mucho malestar. Desde aquí es entrar en un juego en el que no puedes ganar. Entonces, cuando tú lo sacas y cuando empiezas a escribir todo lo que piensas, te das cuenta de la carga emocional que tiene eso y de la poca credibilidad. Y luego también, a mí siempre me gusta hacer un dibujo que yo creo que es muy gráfico y es, o sea, si dibujásemos un círculo grande, es todo lo que nuestra cabeza nos ha dicho que va a pasar. Si dibujamos un puntito chiquitito, es lo que realmente ha pasado. Y debería haber un punto, pero no lo hay, y es lo que hemos reflexionado sobre esa circunstancia. Es decir, tenemos que empezar a darnos cuenta de que siempre anticipamos que va a pasar lo peor y cuando no pasa, no nos detenemos a decir, ostras, pues mi cabeza se ha equivocado. Porque si nos diésemos cuenta de que cada vez que me avisa se equivoca, igual la siguiente vez digo, oye, te estás viniendo arriba, esto no va a ocurrir. Pero no paramos a pensar. Pero a veces la función de tu cabeza es protegerte, ¿no? En teoría. Que a veces puede ser esto de que te está intentando proteger planteando todo lo malo que te puede pasar. Efectivamente, y esto viene de las raíces que decíamos antes. Yo, por ejemplo, supongamos que una pareja mía que iba todo fenomenal, teníamos un futuro precioso juntos, de repente me traiciona, mi cabeza que va a decir, ostras, las relaciones de pareja son un peligro, o sea, hay riesgo de que te traicionen. Entonces, de repente estoy con una nueva pareja que estamos hablando y da la vuelta al móvil. Mi cabeza va a decir, María, cuidado, que te viene otra. Es decir, también sus avisos vienen de experiencias pasadas. Por eso ahí va antes lo mío de los miedos reales o imaginarios. No son imaginarios. O sea, vienen de algo, son percibidos. Es, jolín, si yo ya he vivido una traición, es normal que tenga miedo a que me vuelva a suceder. Entonces, a lo mejor ha girado simplemente porque no quiere que nos interrumpan si estamos comiendo y viene por un motivo muy bueno, pero mi cabeza dice, me está ocultando algo. Esa es la ansiedad. Me planteo el futuro lo más negro posible en el que yo no tengo opciones. Por eso me activa tanto. Como bien ha dicho Adri, yo soy muy fan de la genética y de las explicaciones, ¿no? En base a la genética de cosas
de formas de actuar que tenemos en el día a día, los celos, la ansiedad, lo que sea. Y muchas veces nuestro cuerpo, que está preparado para sobrevivir y tener el máximo de crías posibles de calidad que tendrán crías, o sea, para reproducir la especie, piensa en protegerte, se la suda tu salud mental mientras tú sigas teniendo hijos, ¿no? Digamos que sería como el objetivo. Entonces es eso, como un poco, yo lo veo muchas veces como un poco una forma de protegerte, pero que a día de hoy, como ha evolucionado tanto nuestro ambiente, nos protege tanto que acaba siendo súper negativo en nuestro cuerpo, ¿no? Total. Y hay una cosa que has dicho, que a ver si estás de acuerdo tú con esto, que según tu estado mental percibes unas situaciones, lo que has dicho, ¿no? Le das la vuelta al móvil. Ay, este chico qué mono que quiere pasar tiempo conmigo, o esta chica qué mona que quiere pasar tiempo conmigo, o esta chica me está ocultando algo, ¿no? Dos formas de percibirlo. Y a mí me pasa que un mismo pensamiento viene a mi cabeza a 2 horas diferentes del día. He conectado muchísimo con lo que has dicho de justo antes de dormir. Y me viene a mediodía y pienso, ya lo solucionaré, esto es fácil, hago tal y tal, qué pasada. Y me viene por la noche y es un mundo, digo, no, pero es que no tiene sentido lo que estoy haciendo en mi vida, ¿qué hago, no? Como que le das muchísimas vueltas y lo ves de una forma completamente diferente, ¿no? Entonces al final yo digo, ostras, es como si pudiera afrontar con siempre que me viene el pensamiento, lo afronto con la positividad con la que me viene durante el día, qué fácil sería, ¿no? Entonces veo ahí como que cuando somos positivos, afrontamos la ansiedad o los problemas de una forma diferente. Entonces yo quería preguntarte cómo podríamos transmitir, porque es fácil, ¿no? O sea, yo soy consciente de que siendo más positivo ya me va mejor. Entonces la pregunta es como, siendo más positivos, o sea, ¿cómo podemos hacer para ser más positivos? Es buena pregunta. Supongo que primero el paso es, o sea, creo que es súper importante lo que has dicho, darte cuenta de cuándo sí lo eres y cuándo no lo eres y entender por qué, porque a lo mejor en tu caso puede ser el propio cansancio, o sea, porque a lo mejor si durante el mediodía, ¿no?, surge ese pensamiento, quizás eres más capaz de gestionarlo, a lo mejor tiene menos peso a nivel emocional porque estás distraído, porque estás más descansado, porque estás más animado, sin embargo, cuando eso te sucede, ¿no?, ese pensamiento aparece en un punto en el que estás, pues a lo mejor un día agotador o físicamente cansado o lo que sea, no lo vas a saber afrontar. Entonces hay que también saber elegir cuándo librar las batallas, ¿no? Y también hay un punto importante, que esto yo siempre es algo que yo creo que es indispensable trabajar en... Cuando te refieres a cómo librar las batallas, por ejemplo, me digo a mí mismo cuando estoy en un momento negativo, ya lo hablaremos mañana. Puede ser, o sea, perfectamente, es decir, ahora mismo a lo mejor pues no estoy en la situación de gestionar esto porque sé que voy a entrar en la ola de sobrepensar, de llevarme a lo negativo, etcétera, pero también es una cosa importante que es también a lo que iba de no fusionarnos con el pensamiento, es decir, por ejemplo, yo llego por la noche y pienso, vaya mierda de día. Una cosa es decir, vaya mierda de día, y otra cosa es decir, ahora mismo estoy pensando que vaya mierda de día. Ajá. Es decir, poner esa coletilla antes me ayuda a alejarme de eso. Es decir, no es la emoción, sino es el pensamiento. Es decir, no es vaya mierda de día, qué horror, sino estoy pensando que vaya mierda de día. Esto parece una tontería, pero poner delante la coletilla me ayuda a tomar distancia y a lo mejor a empezar a gestionarlo, ¿no?, que en psicología se llama la reestructuración cognitiva, y es el qué hechos a favor y qué hechos en contra tengo. Porque quizá me ha pasado una cosa mala al día, pero una cosa mala no convierte el día en malo, ¿no? Entonces, también esto de elegir cuándo librar la batalla me refiero a eso. A lo mejor por la noche estoy lo suficientemente agotada y lo suficientemente pensando, joder, mañana martes tal, como para ponerme a hacer esto de la reestructuración, ¿eh? Cosas a favor, cosas en contra. Entonces a lo mejor es decir, mira, yo sé que por la noche, o sea, reconozco, ¿no?, ese mirar adentro del que hablamos al principio, reconozco que por la noche yo estoy agotada, me pongo en modo negativo, lo veo todo fatal y aunque haya habido solo una cosa mala el día, ya doy por hecho que todo es malo. ¿No voy a entrar en la rueda? Y ahí es muy bueno el tema de la escritura. De hecho, en personas con ansiedad les recomendamos mucho que tengan un cuadernito en la mesilla. Y es, cuando surja una preocupación, apúntala. ¿Por qué? Porque el mero hecho de decirle a la cabeza, tu preocupación es importante, la dejo aquí, pero ahora no la puedo gestionar. O sea, mismo no puedo pensar en si voy a coger cita para el médico o la conversación con mi amiga. No, o sea, está aquí porque mañana la gestiono, pero ahora no. Y esto parece una bobada, pero tiene un efecto brutal. Y es que la cabeza deja de recordártelo porque sabe que le has prestado atención. Ajá. ¿No? Entonces, elijo no enfrentarme a esto ahora. Y elijo hacer esa difusión del pensamiento, que es estoy pensando esto. No es que esto es la realidad, sino estoy pensando ahora mismo esto. Porque
esté cansada o por lo que sea. Y es curioso porque es verdad esto que comentabas de que te pasa una cosa mala, al día te han pasado 100 buenas, te pasa una mala y el día es una mierda. Y eso es justo lo que comentaba con un amigo que se dedica al mundo de las redes, que me decía, mira lo que me han comentado, tenía, me lo invento, 100 comentarios, uno era malo y en vez de estar viendo los otros que decían, eres el rey, eres el puto amo, eres tal, miraba el único que le estaba diciendo que hacía algo mal. Es curioso también el ser humano como, hostia, tienes 99 personas diciéndote que eres muy bueno y uno diciéndote que eres malo. ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué siempre tendemos a coger lo malo y abandonamos lo bueno? Esa lucha por siempre ser mejores, esa lucha por tenerlo todo controlado, esa lucha porque las cosas que los demás piensan de mí no sean malas, nos hace poner el foco en lo negativo. Es como esto no lo puedo permitir. ¿Por qué? La ansiedad, amenaza social. De ostras, a ver si no va a haber más personas que piensan esto. A lo mejor esto va a hacer que de repente lo vea otra persona y diga, uy, qué mal el contenido de María. ¿No? Entonces es protegernos de aquello que pueda ser malo para nosotros. Y también convencernos, porque el hecho de cuando te encuentras a alguien que tú estás preocupado, ¿por qué estará pensando de ti? Y es que él realmente está preocupado por lo mismo que tú. ¿Por qué pensarás tú de él? Y es a veces hacer el ejercicio y decir, si realmente esta persona ni se va a acordar de mí en 2 minutos. Y de hecho, si tú, un ejemplo que un día leía, y es que si tú te pones, por ejemplo, a cantar en medio de un centro comercial, la gente te va a mirar, pero es que va a decir, bueno, ¿qué hace este loco? Da igual. Y vas a ir con su vida y le va a dar igual y no se va a acordar en 5 minutos ni se acordará de ti. Por lo tanto, es muchas veces hacer el ejercicio de decir, hostia, ¿realmente soy tan egoísta y tan ególatra que pienso que soy el centro del mundo? Y a veces como bajando un poco el nivel de la exposición pública que queremos que tenemos, cuando al final le importamos a muy poca gente y a la gente le importa su familia, su padre y su madre, y el resto le da igual, hostia, pues decimos, jolines, es mucho más fácil todo. Totalmente. A mí me gusta decir mucho que lo que queremos que los demás piensan de nosotros realmente es porque nosotros ya lo estamos dando por hecho de nosotros mismos. Es decir, si ahora mismo me pongo a cantar, ¿no? Y digo, qué vergüenza van a pensar esta tía que hace, se le ha ido la olla. Es porque realmente yo siento esa vergüenza sobre mí. Pero si yo fuese una despreocupada que digo, mira, pues que me graben, que me haga lo que sea, no va a estar esa preocupación en mi cabeza. Entonces, no es que van a pensar esto, es que van a creer esto, para y piensa, ¿lo crees tú ya sobre ti? Porque igual de ahí viene el temita, ¿no? Y estás poniendo en boca de los demás cosas que vienen de tu propia cabeza, ¿no? Entonces, cuando haces eso, dices, espérate, que igual la inseguridad es mía y el resto, por lo que decías, ¿no? Pues está pensando en sus historias y en ningún momento piensa en ti, le das igual. Justo. Otro tema muy interesante que estás comentando cuando has llegado con una persona que trabaja en Better, comentabais los ataques de ansiedad. ¿Qué es un ataque de ansiedad? Es como el nivel máximo de la cabeza petando. O sea, es mi cerebro se ha activado tanto porque cree que la amenaza es tan inmediata que hace ¡bum! Cortisol, adrenalina a niveles altísimos y entonces el cuerpo responde, ¿no? Al final somos neuroquímicas y cambian cositas en nuestra cabeza, se reflejan en el cuerpo. Entonces siempre explicamos que cualquier emoción, entre ellas la ansiedad y el miedo, sigue un proceso de curva, ¿no? Es decir, empieza, llega a su pico máximo y cae. A veces es una curvita pequeñita, a veces es una curvita media y otras veces es un super pico. Ese super pico, ¿no? Llegar al punto máximo sería un ataque de pánico y es el nivel máximo de ansiedad que podemos experimentar y es cuando la cabeza está al 200% y el cuerpo está al 200%. Y es cuando se genera una cosa que es muy frecuente, que es el miedo al miedo. Y es mi propia ansiedad es la que me empieza a dar miedo. ¿Por qué? Porque, ostras, que me va a dar un infarto, ostras, que me está dando un ictus. Y entonces es como que empiezo a subir por la ansiedad, o sea, por motivo X, y el propio hecho de estar sintiendo ansiedad me hace subir más porque me estoy asustando por lo que siento. Vale. Entonces, normalmente un ataque de pánico se vive desde el me voy a morir, o sea, siento que me estoy muriendo literalmente por la suma de síntomas. O sea, ¿cuáles son los síntomas? Pues suelen ser palpitaciones muy elevadas, dolor de pecho, sensación de ahogo, dolores musculares, visión borrosa. Es un cuerpo con tanta tensión y tan a tope que lo muestra todo a lo bestia. Es que lógicamente asusta. Entonces, en este punto, lo que suele dar mucho miedo es, o sea, hay 2 grupos de personas que se lo llevan a me estoy muriendo, o sea, me quedo aquí, o personas que piensan que se están volviendo locas. Entonces, de hecho, de aquí suelen surgir los trastornos de ansiedad, de personas que pues ya no salgo de casa porque temo que me vuelva a pasar, o no cojo el coche, o no voy a un avión o a un transporte público, porque temo volver a vivir otro ataque de pánico, estando sola o no teniendo un lugar al que salir o un lugar donde pedir ayuda. Entonces, el problema de la ansiedad es que se va comiendo la vida a cachitos. Yeah. Porque tienes tanto miedo a volver a vivirla que dejas de hacer cosas. ¿Y qué puede hacer alguien si, por ejemplo, sufres un ataque de ansiedad y estás tú solo? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se puede gestionar uno mismo? Pues es muy difícil, pero recordarte
el dibujo de la curva, es decir, la ansiedad igual que sube, baja, o sea, no tienes que hacer nada para que baje, tu cuerpo lo va a soltar. O sea, recordemos que es muy desagradable, es muy incómodo, pero es un cuerpo con un exceso de cortisol y adrenalina y entonces va a haber un momento en el que eso se regule. O sea, quiere decir que ni siquiera si tú te quedas quieto, va a seguir bajando. Segundo, recordarte que la ansiedad es muy, 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 muy desagradable y de verdad que se pasa horrible, pero no es peligrosa. O sea, de ansiedad nadie se ha muerto. Nadie se ha muerto por tener un ataque de pánico. Entonces, el recordarte todo esto hace que esa mirada, ¿no? Recordemos, volvemos a lo de antes, situación, pensamiento, emoción. Si yo estoy teniendo un ataque de pánico, mi pensamiento es me voy a morir, Dios mío, qué horror, qué horror, qué horror. ¿Qué va a hacer mi emoción? Va a seguir subiendo mi miedo. Si yo me digo, ostras, mira, lo estoy pasando con el culo, qué mal, pero la ansiedad no es peligrosa, no pasa nada, es normal que sienta esto, es mi cerebro que se ha sobreactivado, venga, voy a intentar poner esto en marcha. Sigo teniendo miedo, pero no llego a ese pánico, ¿no? Entonces es muy importante la gestión desde la cabeza, desde que yo que me estoy diciendo lo que estoy sintiendo. Si lo interpreto desde algo tan peligroso y tan inminente, estoy perdida. Entonces es importante como hacer esa gestión de recordarme que no es peligrosa la ansiedad, que es muy desagradable pero es normal, y que tenemos recursos para gestionarlo. Y aquí es donde es verdad que necesitamos un entrenamiento previo, ¿no? De qué cositas, porque cada uno nos sirve una cosa. Hay gente que escribir le viene fenomenal y otro que le das un boli ahí y te dice, ¿qué haces? ¿Y esto para qué? A lo mejor que, pues, no sé, una respiración, unos estiramientos, lo que sea, ¿no? Pero sobre todo recordarnos que no estamos en peligro. Mi cabeza me está diciendo que estoy en peligro, pero no lo estoy, no es real. O sea, no me está pasando nada a nivel físico. Vale, o sea, nos da un ataque de ansiedad. Intentamos pensar que es algo que va a pasar, 100%, siempre pasa, así que punto número 1, eso va a pasar. Y lo siguiente, ¿cómo mantienes eso? ¿Intentas con respiraciones, estirar? ¿Qué hacemos al mismo tiempo para calmarnos y decirnos va a pasar, va a pasar? Primero importante pensamiento, o sea, recordarme, esto que estoy sintiendo es muy desagradable, pero no es peligroso, vale. No me está pasando nada. Esa ansiedad es mi cabeza que se ha activado porque me da mucho miedo un perro, me da miedo el avión, pero no me va a pasar nada, o sea, de aquí no me muero. Recordarme esto, todo el rato presente. De hecho, yo siempre digo que a personas que les cuesta mucho regularse lo lleven apuntado. En una nota en el móvil, en un audio, pero que tengan el mensaje ahí recordándolo, porque quizá en ese momento, claro, quizás en ese momento estás tan activado que no te sale darte ese mensaje. Entonces, yo a mis pacientes, por ejemplo, les digo que se graben un vídeo. Grábate un vídeo cuando estés tranquila y que te digas, María, tía, lo estás pasando con el culo, pero esto es ansiedad. Y sabes que el corazón, aunque te lata muy rápido, tal, que no pasa nada. Entonces, vamos a poner en marcha recursos. El hecho de verte tú a ti mismo en este tono de, oye, pues soy capaz de llevarlo, te ayuda ya a bajar el ritmo. Entonces, ¿qué recursos podemos utilizar? Insisto en que al final esto cada uno depende, ¿no? Pero desde intentar soltar tensión, porque al final cuando tenemos ansiedad una de las primeras cosas que ocurre es que hay mucha tensión muscular. Entonces, intenta soltar, o sea, intenta moverte, intenta hacer incluso, ¿no? El sacudir te ayuda muchísimo. Mojarse la cara, las manos, la nuca con agua fría, esto regula mucho el sistema nervioso. Intentar hacer respiraciones un poco más calmadas. Es verdad que esto es un poco complicado de hacer al principio porque si yo estoy súper activada no me puedes pedir que acto seguido yo esté... Es muy difícil, ¿no? Pero el hecho de yo reconocer, ostras, estoy respirando súper agitada, me va a ayudar, ¿vale? Esa ansiedad, vamos a intentar bajarlo, es decir, vamos a intentar respirar tranquilos. Y un recurso que no se suele hablar mucho de él, pero que es brutal, es el recurso del olor. El olfato, los caminitos que siguen el cerebro son algo distintos al resto de sentidos. Entonces, si yo cojo algo que a mí a nivel olfativo me flipa, tipo la colonia de mi pareja o un botecito, lo que sea, el hecho de olerlo, como los caminitos por donde va por el cerebro son distintos a los de la ansiedad, hace que mi sistema nervioso caiga la activación. Entonces, coger el botecito y olerlo automáticamente me ayuda a bajar, ¿no? Entonces son esta serie de recursos. También, por ejemplo, está el recurso de los 5 sentidos. Esto es algo bastante conocido, que es cuando tú estás en ese momento vamos a intentar meter un distractor. Es decir, tu cabeza está en me pasa algo, vamos a meter un distractor y vamos a sacarle de ese bucle. Busca y di en alto 5 cosas que puedas ver. Pues mira, un vaso, las zapatillas, el sofá, y trata sobre todo de tocarlo. Es decir, vamos a darle información a tu cabeza, vamos a distraerla. Pues mira, un sofá, los pantalones, el reloj. 4 cosas que puedas oír. Oye, pues mira, pues puedo oír si de repente oigo esto, o si de repente muevo esto, ¿no? Es decir, le estás diciendo a la cabeza, vete para acá, que donde te has ido no me está gustando, ¿no? Entonces, 4 que veo,
5 que veo, 4 que escucho, 3 que puedo palpar y que realmente me generen como sensación, ¿vale? Pues algo frío, algo rugoso. 2 que pueda oler, ¿vale? Pues si no tengo nada, de repente, pues yo qué sé, el pelo, o el champú, o el desodorante, o lo que sea. Y 1 que pueda saborear. Si no puedo comer, lo ideal sería comer algo, porque eso también nos activa muchísimo. Y si no, el mero hecho de tragar saliva. Este ejercicio lo que hace es que la cabeza, que tenía el foco en peligro, me lo estoy llevando a otro lado, y además si le doy más información de lo toco, a ver, el olor, esto hace que mi cabeza diga, uy, qué poco importante era esto de la ansiedad. Y bajamos. Aquí, siendo una marca de alimentación, bueno, primero de todo, muchas gracias por lo que nos acabas de decir, porque has sido súper detallado. Y de tú hecho, yo lo estaba siguiendo, no Sí, sé por qué, pero he pensado, he tragado saliva, he pensado, no me puedo oler el pelo. Bueno, el sobaco te ha reído. He pensado, me huele el sobaco. No huele mucho ahora, todo bien. Primero de todo eso, muchísimas gracias por esto. Y bueno, siendo una marca nosotros de alimentación saludable, algo que nos gusta mucho saber y que sabemos que está muy vinculado con muchos temas es la alimentación. Entonces queríamos preguntarte si la alimentación también influye en la ansiedad. Muchísimo, o sea, de hecho, el consumo excesivo de azúcares, de carbohidratos procesados y todo esto está relacionado con mayor nivel de ansiedad. Totalmente. De hecho, ahora mismo con todo este mundo de la microbiota y todo esto se está detectando que cuando hay una alimentación que no es buena, no estamos dando a nuestro cuerpo lo que necesita, al final, o sea, digamos que los alimentos es lo que hace que nuestro cuerpo funcione de una manera. Si le estoy dando cosas que no son del todo sanas, mi descanso va a ser peor, todos mis procesos internos van a ser peor, yo me voy a encontrar peor, voy a tener menos energía, voy a estar menos activa. ¿Todo esto en qué repercute? En que yo emocionalmente estoy peor. Si emocionalmente estoy peor, gestiono mi vida peor. Si gestiono mi vida peor, ansiedad. ¿No? Entonces la ansiedad tiene todo que ver, o sea, la alimentación tiene todo que ver con la ansiedad, y hay una relación directa entre, como os decía, ultraprocesados, azúcares, todo es una alimentación regulera con ansiedad. Muy, muy relacionado. Y también a la inversa. De repente tengo ansiedad y me voy a la comida así un poco más guarri para gestionar mi ansiedad. ¿Por qué? Porque genera dopamina en mi cabeza, ¿no? Que es mi reforzador por excelencia, y me dice, uy, qué bien sientas tú del azúcar, ¿no? Entonces entramos en un círculo regular. Pero es verdad que cuando las personas que tienen estos patrones de alimentación tan nocivos, ¿no?, empiezan a cambiarlo, una de las primeras cosas que mejora es el sueño, el estado físico y la ansiedad. Y María, ¿la ansiedad se cura o es para toda la vida? La ansiedad disfuncional se cura. La ansiedad normal es para toda la vida. ¿Por qué? Porque es la forma en la que nuestra cabeza nos avisa de peligros. Es decir, la ansiedad también es la que, si de repente aquí empieza a oler a quemado, todos decimos, ¿de dónde viene el olor? ¿Vale? O de repente vas conduciendo, ves una pelota y dices, espérate, ¿dónde está el niño? Porque si hay pelota hay niño detrás. O sea, la ansiedad como tal es un mecanismo brutal de nuestra cabeza. Nos ayuda, oye, ¿cuál es el peligro? Voy a poner una solución. ¿Qué ocurre? Que cuando esta activación es constante, ahí es donde está el problema. Entonces, esa se cura, la otra es buenísima. Vivimos con ella. Vale. O sea que alguien que esté sufriendo ansiedad, esto no es para toda la vida, No. ni mucho menos. Como tú has dicho, ansiedad disfuncional. Cuando es un problema en tu vida. Efectivamente, se cura, se aprende a entender por qué pasa, las raíces, formas de gestión, y entonces uno es capaz de sentirse seguro en su propia piel. Entonces ya lo que siente, lo que piensa, no es un problema. Se sabe gestionar y... Pero eso, se cura sabiéndola gestionar. Eso es. Vale, perfecto. Hemos hablado mucho de causas, hemos hablado mucho de lo que es. Yo creo que todo el mundo que nos está escuchando y nosotros la entendemos. Hemos hablado un poquito de soluciones, pero ahora me gustaría que entrásemos bien en detalle, ¿no? Para entenderlo bien nosotros y alguien que nos está escuchando. Mucha gente ha entrado a este vídeo porque ellos sufren ansiedad disfuncional, como hemos dicho, a un nivel donde ya es un problema y ellos ya sienten que es algo negativo en sus vidas. Acaban de escuchar que se puede curar, que creo que también es lo que todo el mundo quiere oír, tener esa esperanza. Realísticamente, la persona que esté escuchando, nosotros, la gente que lo sufre, ¿qué podemos hacer de verdad para curarla? Creo que es la suma de muchas partes, ¿no? Uno es, entiende la ansiedad, entiende que es normal, entiende cuándo va a activarse, entiende cómo funciona, porque así le pierdes el miedo. 2, reconoce esos orígenes, es decir, tú por qué tienes ansiedad. Cuando tienes estas dos cosas, es que el miedo se reduce tanto, o sea, tienes tan poca defensa de decir, Dios, no quiero esto, qué horror la ansiedad, ¿no? Que es uno de los puntos en el que mucha gente se encuentra. Entonces, entiende que es la ansiedad,
ubica cuál es tu raíz, es decir, tú por qué tienes ansiedad social, tú por qué tienes tanto miedo a que una pareja te traicione, tú por qué tienes tanto miedo a, no sé, a no ser exitoso en la vida, tú por qué tienes tanto miedo a lo que siente tu cuerpo. Y una vez has detectado esto, vamos a poner en marcha formas en las que tú te sientas cómodo de regular esto. Entonces, entiende, encuentra el origen y vamos a buscar formas en las que tú sepas regularlo y no sientas que la ansiedad es más grande que tú. Son los 3 pasitos. Ya, pero claro, o sea, yo ahora te estoy escuchando desde mi casa y digo, vale, entiendo qué es, entiendo por qué cosas me la generan a mí y vamos a hacer mecanismos para regular. Y ahí digo, ¿qué hago? ¿Qué te refieres con mecanismos para regular? Supongamos, mi primer paso, entiendo que la ansiedad es una emoción que se activa cuando mi cerebro ve que está en peligro, que de repente me genera con muchos síntomas en el cuerpo, un pensamiento que anticipa cosas muy malas del futuro, hasta ahí estoy bien. Entonces, no me mola mucho esto de la ansiedad, pero empiezo a entender que es algo pues, desagradable, pero no es peligroso. Vale, y entonces yo me voy a mi iceberg, lo que os decía antes, ¿no? Es, ostras, ¿yo por qué me surge ansiedad cada vez que, me lo voy a inventar, pues cada vez que veo que mi pareja está rara, que no habla mucho conmigo, que me gira el móvil? O sea, ¿por qué eso a mí me genera tanto malestar? ¿Por qué me genera tanto malestar estar sola y no encontrarme con una pareja al lado? Entonces, cuando yo ahí tengo que hacer un trabajo de desde cuando siento esto, porque siento esto, y a lo mejor me doy cuenta de, efectivamente he vivido traición, efectivamente he vivido parejas que no me han hecho sentir segura, efectivamente yo voy por la calle y me comparo con todas las chicas y siempre me comparo a la baja. A lo mejor es que me doy cuenta de que yo en relación pues con las niñas de mi clase o con mis hermanas o mis primas siempre se decían cosas muy buenas de las demás y de mí no. Entonces, ahí es donde llegamos al punto que tú mencionabas antes, la ansiedad no es el problema sino la consecuencia de, es decir, yo tengo tal inseguridad, yo me siento tan pequeñita, yo siento siempre que soy la que no encaja en el grupo, siento que los chicos van a encontrar a alguien mejor, que cada vez que veo que hay algo que puede, ¿no?, generar que me abandonen, que me rechacen, que me digan que no soy suficiente, ¡pum!, ansiedad. Uh-huh. Entonces, ¿esto de qué nos sirve? De entender que mi problema es que yo me siento insuficiente, de que mi autoestima está rota, de que yo me siento muy pequeñita frente al mundo, de que yo siento que no soy guapa, no soy simpática o lo que sea. Entonces, ¿cómo gestiono esto? Si ya tengo ubicada mi raíz, si ya tengo ubicado que cada vez que me sienta pequeña frente a otros, que sienta que me van a rechazar, que sienta que me van a ser infiel, que sienta que mi pareja se me aleja, ¿ahí qué va a hacer mi alarma? Ansiedad, ansiedad, ansiedad. Entonces, ¿esto a qué me ayuda? A que si de repente yo estoy con mi pareja cenando y da la vuelta al móvil y me empiezo a poner súper nerviosa, yo ahí digo, vale, ostras, es que estoy interpretando que viene algo malo. O sea, que su gesto, ¿no?, de volcar el teléfono es porque me está escondiéndome algo, hay algo ahí como turbio. Entonces yo ahí es donde lo puedo gestionar. Y a lo mejor es preguntarle, oye, ¿por qué has dado la vuelta al móvil? O a lo mejor es gestionarme yo de decir, María, es que no puede significar otra cosa diferente, ¿no? Entonces, el punto más importante es entender por qué yo en ese momento tengo ansiedad. Okay. ¿Por qué tengo tanto miedo, por ejemplo, a viajar en avión? ¿O por qué tengo tanto miedo a estar en un transporte público? ¿Por si me desmayo? ¿Por si hago el ridículo delante de los demás? Okay. ¿Por si pierdo el control? Y una vez ubico eso es cuando puedo poner la gestión. Y la gestión es lo que decíamos antes, hay un montón de herramientas, es decir, lo escribo, lo hablo, intento regular mi cuerpo, respiración, un montón de estrategias, depende de la que nos sirva a cada uno, pero el punto clave es entender por qué, porque nadie tiene la ansiedad por el mismo motivo, absolutamente nadie. Cuando entendemos el por qué, para mí ha tenido mucho sentido cuando has explicado que te sientes inferior, porque, por ejemplo, puedes tener la autoestima muy baja, eres una persona muy insegura. Entonces, y efectivamente has dicho que la ansiedad es una consecuencia. Entonces hay una raíz. Vamos a tratar la raíz, ¿no? Sería, oye, eso es. Si tener la autoestima baja está causando que en estas situaciones tenga ansiedad, soluciono la autoestima baja y todo va bien. Hay cosas que son más complicadas, ¿no? Si no tener suficiente dinero para X cosas me está generando ansiedad, esto es más complicado, ¿no? Y es algo un poco más tabú, pero claro, voy a buscar las herramientas en mi vida para tener un trabajo que me permita ganar un poco más de dinero. Efectivamente. Sería un poco este el camino, ¿no? Ir a la raíz e intentar cambiarla. Aparte de las herramientas de calmar la ansiedad, las herramientas de ¿cuál es la raíz de esta ansiedad? Ahí está, de gestionar la propia raíz que a mí me está desembocando en esa activación cada vez que veo un peligro que es, recordemos, percibido por mi historia, por mi experiencia. Como tú has dicho, es complicado buscar la raíz. Y también has dicho que tenemos una educación emocional bastante floja a día de hoy. Con lo cual estoy súper de acuerdo.
Porque, bueno, nos preparan para muchas cosas, ¿no? El otro día estaba hablando con una amiga de la infancia y dice, joder, aprendí a hacer integrales que no me han servido en mi vida y no tengo ni idea de cómo gestionar, no me acuerdo de qué hablábamos, pero digamos la ansiedad, ¿sabes? Totalmente. Entonces, hemos hablado de muchas cosas que están muy bien explicadas y efectivamente son reales, no hay que encontrar la raíz, pero es algo que realísticamente es difícil para la gente que nos está escuchando, es algo que realmente, o sea, si estás muy bien preparado, tienes muy buena educación emocional, conseguirás encontrar esta raíz y conseguirás solucionarlo tú solo, pero incluso gente preparada es complicado, ¿no? Entonces, ¿cuánto recomendarías tú ir a un psicólogo realmente cuando tenemos estos problemas? Pues todo y más, que os voy a decir, ¿no? Pero por el simple hecho de que una de las cosas puñeteras que tiene la ansiedad es que si tú empiezas con ansiedad y no le pones solución, eso va a seguir comiendo terreno. Entonces muchas veces nos cuesta el tomar la decisión de ir a terapia porque, joder, al final uno, esto es algo que me comparten bastante en consulta, ¿no? Como esta sensación de derrota, de no he podido solo. Ostras, es que igual que si yo me encuentro un lunar, me voy al dermatólogo, Ajá. si tengo una contractura heavy, me voy al trauma, me voy al fisio, ¿por qué no puedo ir al psicólogo? Es decir, no dicen nada malo de ti, todo lo contrario, ¿no? Entonces, recomiendo absolutísimamente ir a terapia porque en terapia al final, o sea, no tienen por qué tampoco ser procesos largos, pero es el lugar donde tú la raíz la vas a poder trabajar, es decir, vas a dejar de poner parches, porque muchas veces nos vamos a esto de antidepresivos, ansiolíticos, ¿no? Que en España, por desgracia, estamos en cabeza en consumo de psicofármacos, eso es un parche. Es decir, el que yo me tome mi ansiolítico y me tome la pastilla X no va a hacer que mi ansiedad se resuelva. Lo único que me va a ayudar es a nivel de sintomatología, pero mi heridita, mi trauma, mi problema, mi inseguridad sigue ahí. Entonces, solo en terapia puedo resolver esto, ¿no? Entonces, es verdad que cada uno tenemos nuestros tiempos. A veces, pues, estamos muy regular, pero nos sentimos, ¿no? A lo mejor en el punto de ir a terapia y es normal. También es importante respetar esto. Pero que no dejemos de ir por miedo a es una derrota o dice algo al revés, es que dice que eres humano. Pues al final todos somos vulnerables, todos tenemos circunstancias que además no hemos elegido. La ansiedad no es elegida, este rollo de no, es que es un histérico, es que hace un mundo de... No, o sea, es que la ansiedad es tu cuerpo pegando gritos y tú no sabiendo gestionarlo porque nadie te dio los recursos. Hay varias barreras. Esta que dices tú de qué dirán o qué dice de mí, Eso es. ir al psicólogo, pero yo también veo otras dos barreras y siendo tu psicóloga me gustaría que contestaras, que muchas veces no se dice, y es el dinero Total, y el tiempo. desde luego. Porque claro, el médico, tenemos seguridad social, por suerte en España, más o menos buena, depende de opiniones, pero eso, el dinero y el tiempo. Por supuesto. ¿Cuánto dinero puede costar al mes también para que se haga una idea a la gente de verdad tener un tratamiento de psicólogo correcto y saludable? Pues a razón de 60 euros aprox la sesión, una sesión semanal, pues eso. Ajá. Estamos hablando de 60, 240 sí. euros mensuales y es difícil. O sea, es verdad que al final tenemos muy pocos recursos. De hecho, eso es por lo que antes os mencionaba, que una parte importante para mí es ofrecer un poco lo que sea, Ajá. ¿no? Porque la ansiedad es lo que decimos, o sea, las personas podemos vivir con estrés, podemos vivir con preocupaciones, podemos vivir con, pues, a lo mejor no me encanta cuando me miro al espejo, pero es que la ansiedad se lo lleva todo. Y la ansiedad muchas veces va de la mano de la depresión y eso ya es como el combo tremendo, ¿no? Entonces, yo creo que somos muchos los psicólogos que intentamos ofrecer cositas. Te explico qué es la ansiedad, te doy un par de recursos, pero te ofrezco algo porque sé que a nivel de seguridad social es muy complejo y que económicamente, pues ahora mismo, quien puede ir a terapia, o sea, vamos, es un regalazo. Ajá. O sea, es difícil. Justo. Y que ¿Hablamos? incluso, Perdón. sí, no, y me gustaría hacer también la reflexión que lo comentamos con Neuronacho, que él comentaba que, por ejemplo, el insomnio también estaba muy asociado a gente con pocos recursos. Claro. Creo que la ansiedad es lo mismo, porque al final, ansiedad no llegar a final de mes. Hostia, es que tu prioridad es llegar a final de mes. ¿Cómo te vas a poder pagar un psicólogo cuando no puedes ni pagar el alquiler? Por lo tanto, creo que también es muy importante, y desde aquí lanzar el mensaje de políticas que protejan a estas personas y dar entre todos herramientas, y que por eso también nos gusta llevar a gente tan interesante y especialista como tú en estos temas, para poder dar herramientas a toda esta gente que nos está escuchando. Sí. Y también lo que pasa muchas veces es que está un poco más oculto lo de la clase social más baja, porque no se pueden pagar el psicólogo, entonces tú tampoco te enterarías. Y no pueden pararse a pensar tengo ansiedad. Van con la ansiedad a tope y siguen haciendo lo que tienen que hacer, ya sea ir a trabajar, cuidar a los niños, Es llevárselos cuestión de al abuelo. prioridades. Es Eso es. cuestión de prioridades. Sí, es Sobrevivir, sobrevivir. justo. Vale, hemos hablado del dinero. También
para ayudar a la gente que nos esté escuchando, que igual el dinero puede ser un limitante, si tú estás en un caso ya un poquito extremo que dices, joder, vale, es una putada, pero quiero intentar, tengo el dinero, voy a hacer unos sacrificios de salir a cenar por ahí, etcétera, etcétera, para tener dinero, porque al final también es importante. 60 euros a la semana, 240 al mes aprox. ¿Cuánto tiempo necesitarían ir? ¿Hay un momento en el que, por ejemplo, puedes empezar a ir una vez al mes o puedes dejar de ir? Porque esto también es importante, porque si son 480 euros porque solo son 2 meses, bueno, claro, es una inversión. Claro, a ver, depende del proceso, ¿no? O sea, si buscamos medidas de cuánto dura un tratamiento, por ejemplo, una persona con una fobia como muy concreta, son unos 6 meses de tratamiento. Es que claro, hay que trabajar muchas cosas, ¿no? Ojalá fuese... Y cada caso será un caso, un mundo enorme. Claro, y además esto si nos escucha algún psicólogo, pues se sentirá muy reflejado. A ti te viene un paciente por, no, es que tengo ansiedad por tal, y de repente empiezas a trabajar y te encuentras que tiene ahí la marimorena montada, o sea, pero porque al final es que somos la suma de experiencia. ¿Abres el melón? Claro, y hay un montón de cosas. Entonces encuentras que la ansiedad es esa gotita, ¿no? Entonces, joder, hay mucho por trabajar. Entonces, ¿qué pasa? Que pues, estamos hablando pues de en torno a 8 meses mínimo de media para casi todos, que no hay mucha cosa muy dolorosa, pero lo cierto es que por desgracia pues todos hemos vivido cosas muy chungas, ¿no? Entonces también, por ejemplo, algo que creo que es importante es lanzar el mensaje de elegir bien al psicólogo, porque yo entiendo, por ejemplo, en el mundo de la medicina, tú sabes que si tienes algo de la piel vas al dermatólogo. O sea, sabemos a quién elegir, pero a lo mejor no se sabe tanto que en psicología también hay especialidades. Ajá. Es decir, un psicólogo que trabaje un trastorno de alimentación no te va a trabajar una parte de área sexual o de pareja. Es decir, cada uno nos especializamos en una cosa. Entonces, en este caso, hay psicólogos especializados en ansiedad y trauma, que es lo que debería ir de la mano, ¿no? Entonces, tu problema es de alimentación, no busques un psicólogo de parejas o no busques un psicólogo que su descripción o la formación solo sea psicología, no, o sea, vete un experto en ese tema. ¿Por qué? Porque te va a entender mucho más rápido, va a saber darte recursos mucho más rápido y va a ser todo más acelerado, es decir, vas a conseguir éxito mucho antes que estás con una persona que a lo mejor no está tan preparada. Y esto lo digo porque muchas veces a mi equipo nos rebotan personas que a lo mejor llevaban 2 años en tratamiento con psicólogos que les habrán dado recursos, pero de alguna manera ha podido haber tiempo perdido, que al final es una inversión de tiempo, de coste, de todo, también, de esfuerzo, de 1000 cosas. Entonces, elegir muy bien a los psicólogos, y parece tontería, pero elegir psicólogos, no otra cosa, ¿no? Importante a psicólogos profesionales, efectivamente, y tratar de buscar, o sea, como si tienes que pedir un poco la información de cuál es su especialidad, pero que sea el tema por el que tú vas a consultar. Vale. Para acabar, antes de ir a las super preguntas picantes, creo que es algo muy interesante y no sé si conectarás con esto. Realmente hemos traído aquí a Neuronacho, por ejemplo, para hablar del sueño. Y la gente pregunta cuáles son las herramientas para dormir mejor. Casi todas las sabemos, ¿no? No puedes estar sobreexcitado antes de irte a dormir, dejar el móvil, las luces un poquito más suaves, ¿sabes? No puedes ir a tope cuando te quieres ir a dormir. Son cosas que sabemos. Aún así, y lo admito aquí, muchas veces lo último que hago justo antes de irme a dormir es mirar el móvil. O sea, realmente tenemos las herramientas. Y aún así, no actuamos y decidimos seguir, yo le llamo enfermos, ¿no? Sufriendo esta enfermedad en muchos temas, ansiedad, sueño, de todo. ¿Por qué pasa esto? Porque estamos muy desconectados de nosotros mismos. Es decir, esto lo mencionaba antes, y en ansiedad es que es sota, caballo, rey, siempre pasa. Solo prestamos atención a lo que nos pasa cuando ya nos ha comido por dentro. Estamos muy desconectados de lo que necesitamos, de cómo estamos, de qué cosas nos hacen bien en la vida, qué cosas no. Entonces, es como que solo ponemos remedio cuando ya hay un problema gordo. Pero no escuchamos esos pequeños avisos, no trabajamos ese autocuidado, ¿no? Entonces, por eso no recuerdo antes en una de las preguntas o algo de lo que comentábamos, y decías que si no ves no ves el valor, no ves la importancia de hacerlo, no lo vas a aplicar. Entonces, si a lo mejor yo vivo en piloto automático, que es como vivimos todos, pues me meto en la cama, me pongo Netflix o miro Instagram, va muy en contra de eso que yo ya sé que me dificulta el sueño, pero al mismo tiempo me levanto al día siguiente enfadada porque he dormido mal. Ajá. ¿No? Entonces, por eso tan importante, para y mira adentro, es decir, vale, y date cuenta de que tu patrón es que todos los días te quejas de que no estás durmiendo, pero al mismo tiempo estás haciendo todo lo que no te ayuda a dormir. Entonces, esto se trata de elegir. Yo
siempre digo, o sea, no elegir también es elegir. Ujú. O sea, no elegir poner en marcha todos los recursos que yo tengo es elegir seguir con mi problema. ¿Quieres seguir? Fenomenal, si es que es lícito, pero asume la consecuencia. Ujú. ¿Quieres conectarte a Instagram o ponerte Netflix? Fantástico, pero asume que mañana vas a estar reventado. ¿Lo quieres así? Genial, pero si es que somos adultos. Pero no te quedes en una posición de víctima, de queja, porque recursos tienes para aplicar, pero por lo que sea en ese momento no te encaja hacerlo. Y no pasa nada, está bien, pero asume, o sea, toma conciencia, no vayas en piloto automático. Ujú. Pero nos cuesta, tío, nos cuesta. Somos... Mogollón. No sé por qué, no sé qué pasa, pero nos cuesta. Entonces, o sea, mucha gente quiere hacer deporte, no lo hace también, ¿no? Es todo. Entonces, a mí mi pregunta es, ¿cómo podemos actuar realmente? O sea, hay gente que lo quiere hacer y no es capaz. Es una adicción, es que es una adicción. Entonces, ¿cómo podemos...? Y ¿sabes qué? Que no te la puedes quitar porque es una adicción, porque si tú eres alcohólico, bueno, hay un alcohol recreativo, ¿no? Con amigos y familia y tal, pero siempre te estás emborrachando. Es que tú, por ejemplo, el móvil o el Netflix, toda esa dopamina que tenemos, el móvil lo estás usando para enviar mails, lo estás usando para hablar con tu madre porque la echas de menos, lo estás echando para muchas cosas. Entonces es como una adicción que tenemos ahí y a mí me gustaría ver si nos puedes dar una herramienta de cómo de verdad podemos actuar, de convencernos a nosotros mismos, de decir, hostia, quiero hacerlo, pero voy a hacerlo. Pues se me ocurren varias partes. Primero es el darnos cuenta de si nos estamos planteando esos objetivos desde el tengo que hacerlo o quiero hacerlo, porque no tiene nada que ver, ¿no? Convencerme de no tengo que salir a correr todas las mañanas o realmente quiero. La motivación es muy diferente en un punto o en otro, ¿no? Y luego si yo cambio de estrategia, o sea, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa si yo de repente me voy a la cama y pruebo a dejar el móvil fuera de la habitación y quedarme ahí? Y a lo mejor digo, ostras, es que me empieza la cabeza a 50.000 por hora y me agobio. Entonces, ¿no será que a lo mejor estoy cogiendo el móvil para intentar distraerme? ¿Vale? Puede ser un tema. Es decir, a lo mejor ahí tengo que poner la solución de decir, pues mi forma de distraerme y de poder conciliar aparentemente el sueño es, ¿no?, coger y consumir cosas así un poco en automático. O a lo mejor es porque es mi ratito de despejarme porque llevo un día horrible. Entonces, si yo intento entender por qué hago lo que hago es cuando yo puedo tomar mejores decisiones. Porque si cuando vivimos en piloto automático es cuando la vida nos pasa por encima y es que no somos conscientes de absolutamente nada. Pero si yo entiendo por qué lo hago y realmente quiero ese cambio porque lo quiero yo, porque se supone que tengo que hacerlo, porque ahora mola el ser runner y el salir a las 5 de la mañana a correr, ¿no? Porque a lo mejor mi forma de cuidar el cuerpo no es salir a correr por las mañanas, a lo mejor es estirar el cuerpo antes de irme a dormir, yo qué sé. Entonces vamos a replantearnos objetivos, vamos a bajar a terreno qué quiero y por qué lo quiero. ¿No? Al final esto lo que nos hace es cambiar un poco los esquemas y realmente tomar decisiones. Y a lo que íbamos antes, que no decidir también es decidir. Que no nos vayamos al rol de la queja de, es que qué mal me veo, o es que qué floja estoy, o es que no duermo. Si es que no estás haciendo nada por cambiarlo. Que estás reventada y no quieres salir a correr, fenomenal. Pero entonces al día siguiente no dirás, vaya, mira, no salí a correr, sino he tomado la decisión de no salir a correr porque estaba muy cansada. Iba a ser peor para mí. Genial. Eso no te va a desembocar en que tengas un mal día, porque ya empiezas con el run run. No, o sea, es que no hay nada como tomar conciencia y salir del piloto automático y entender por qué y desde dónde haces lo que haces. ¿Sabes lo que creo escuchándote? Que nos hemos acostumbrado a que todo sea muy fácil. Queremos algo sabroso, compramos comida rápida. Queremos entretenernos, ya estoy entretenido. Pum, 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 viciadísimo. Pero todas las cosas que realmente valen la pena no son así de fáciles de conseguir. Tú quieres ser el mejor atleta en tu disciplina, vas a tener que entrenar años sin parar, vas a tener que sacrificar muchas cosas. ¿Quieres ser un muy buen empresario? Lo mismo. ¿Quieres tener una muy buena relación de pareja? Trabajo también. No salen estas cosas por casualidad. Y queremos una solución fácil a esto también, ¿no? No quiero tener ansiedad. Tal y tal. Y realmente yo te estaba diciendo, ¿cómo actuamos ya? Pero es que no es fácil, lo que vale la pena no es fácil. ¿Quieres dejar de mirar el móvil y dormir bien? No va a ser, escucho una frase y ya está, vas a tener que currártelo, de verdad. Y ahí es donde estamos también desconectados, ¿no? Hostia, es que no va a ser fácil, te tienes que esforzar si lo quieres conseguir. ¿Quieres curar tu ansiedad? Te vas a tener que esforzar. Y nos hemos desacostumbrado a esto y creo que es justo lo que tenemos que cambiar. Si tú querías comer antes, tenías que labrar la tierra. Mi abuelo me cuenta aún las historias cada domingo cuando como con él, ¿no? De cómo iban a labrar la tierra cada día. Y es que tenían que hacer eso para comer sí o sí, ¿no? Y ahora, la gente que ha clicado en este vídeo
piensa que va a ser así, ¿no? Y hemos clicado con la esperanza de esto. Pero yo creo que el mensaje es ese, lo que tú estás diciendo, en plan, estás tomando una decisión y te lo tienes que currar y vas a tener que trabajar si quieres cambiarlo de verdad. Si tú quieres patatas, labra tu tierra durante 6 meses y luego tendrás patatas. Y darte cuenta también que el enemigo eres tú mismo. Es decir, a veces buscamos los problemas fuera. Los problemas eres tú mismo. Hay que comprometerse con uno mismo y a veces esto. El móvil en la habitación. No me jodas. No te pongas trampas. El móvil, cuando entres a la habitación, lo dejas fuera. Entrenar o comer mal. No vayas al súper con hambre y compres mierda. ¿Sabes? O sea, también a veces somos nosotros mismos los que nos vamos envenenando. Por lo tanto, también creo que es lo que dice Alex, un poco de ser consciente que realmente nada será fácil, pero que realmente estamos capacitados. El ser humano es maravilloso y está capacitado para lo que quiera. Por lo tanto, también que el veneno está dentro de nosotros, pero la cura también está dentro de nosotros. Y creo que con esto, con esta súper reflexión que hemos hecho entre todos, podríamos pasar a las preguntas picantes. ¿Estás preparada, María? No. ¿No? No estoy. Pasamos a las preguntas picantes. Preguntas picantes. Vámonos. ¿Qué decías que tenías, María, ahora mismo? 29. Ansiedad. Perdón. Está tan nerviosa que ya no... Perdón. Justo. Tengo María. ansiedad. Y además hoy no nos podemos pasar porque tenemos menores en la sala. Tenéis que ser buenos. Que no están acostumbrados al picante aún. Que no están acostumbrados al picante No, y ni que nos están falta que escuchando ya. Vale, Alex, vas tú con la primera. Ostras. Bueno, lo que estaba diciendo también es que cuando escribimos las preguntas aún no conocemos al invitado. Tú nos has caído muy bien, pero lo hemos escrito antes. O sea que las preguntas Estoy son las que hay. perdida. Vale. Yo soy la primera. A ver, vamos a ver si me... Ah, tío, te tocará fácil. ¿Ah, sí? Oh, me encanta. Ah, bueno, esta me gusta. Estás bien. Bien. O sea que relaja la Por ansiedad. relajarme, ¿no? Está Vale, tu marido genial, aquí venga. mirándote Venga. con una cara de... Estoy sufriendo por ello también. ¿Cuál es la anécdota más surrealista que has vivido con un paciente? Ostras, sí. Nosotros cuando trabajamos ansiedad, trabajamos mucho el cuerpo. Pues que intenten escucharse, que gestionen síntomas, claro, esto terapia online, ¿vale? Yo estoy ahí con mi paciente, estábamos trabajando técnicas de relajación y la parte buena que tuvo es que conectó mucho con el ejercicio, la parte mala es que se me quedó seco. Ok. O sea, claro, yo estaba ahí con el paciente dormido, diciendo, claro, si yo le tengo en consulta presencial, puedo, oye, tal, yo no sabía qué hacer. O sea, no sabía cómo despertarle sin que fuese como muy aversivo, ¿no? Lo pasé fatal. ¿Y qué Porque hiciste al iban final? pasando los minutos, digo, se me ha quedado aquí, muñeco. Claro, y y eso no lo sabía cobras, cómo. ¿no? Igualmente, la sesión da igual si te duermes o no, que se Claro, cobra. claro, pero pasaban los minutos, digo, ¿qué hago? Es que no sé, ¡ey! O sea, tampoco le podía, ¿no? Entonces fue un momento de tensión horroroso y entonces yo pues decía su nombre y ya al final se despertó, pero mal rato, Mal rato, ¿no? porque es que no, claro, que no sabía cómo hacerlo, pero estaba muy dormido. ¿Y qué te dijo al despertarse? Uy, que me he relajado un montón, digo ya. No hace falta que lo jure, no hace Lo falta que lo hemos jures. notado, sí. Vale, muy bien. Primera superada, María. Pero espérate que vamos a la segunda y la sección se llama Preguntas Picantes. Y esta pregunta que nos han puesto, La culpa, los balones para afuera también. los balones Fuera. para afuera, no pueden ser más picantes, ¿vale? Y la pregunta es postura sexual favorita. Se Puedes ríen por ahí beber, atrás. puedes beber. Mira, Alex se ha ido ya. Tío, que esto lo puede escuchar gente que no tiene Todo el mundo lo puede escuchar. El picante está muy suave, le has quedado muy bien, Judith. me voy a poner de parto como tome picante. Está súper convencida. Ah, vale. Es que estás de 8 meses, ¿no? Es que estoy 8 meses, que podemos tener aquí un problema, ¿eh? ¿Estoy seguro? Better Baby. Tenemos Better algún Baby. médico en la oficina. Ostras, lo estoy pasando muy mal, pero voy a responder. Yo encima. Muy bien, perfecto. Ya está, ha pasado. Ha pasado. Siguiente pregunta. Ha pasado. Me encanta. A ver. ¿Estás de acuerdo? Dice la verdad. Tío, haz esto más corto. Pasa de pregunta. Pobrecillos, tío. Vale. No hay peores, ¿no? Estás guay, tío. Me han tocado las buenas, Adri. Sí. Siempre, Pues tú, pues siempre no me dejas quiero las que tú malas. sigas, la verdad. No, de Las verdad que malas. la más mala la hará él después. Era- 3 cosas que estén en tu lista de antes de morir. Qué difícil, porque he tachado varias que ya tenía. Quiero ir a Nueva York, no he ido a Nueva York. Espera, pequeño spoiler. Con Fly with Level
que tienen barritas a bordo. ¡Vámonos! El sponsorship que ha metido aquí Alex. De la Barce- cuña. pero eres de Madrid. Bueno, hacen Barcelona-Nueva York, directo. Vale, pues mira, apuntado. Quiero conocer Nueva York, quiero... ¿Tu marido? Pues que... Ha abierto las notas del móvil y está ya anotando. Nueva York primera. Bien, me gusta, segunda. me gusta. Es que uno de mis objetivos era escribir un libro y lo escribí ya. Entonces, Ok. ¿tiene que ser otro diferente o este me vale? Otro. O sea, mi sueño era ser madre, a la vista está, Toma. quería escribir un libro, lo he escrito, entonces creo que tengo que hacer revisión de objetivos, Muy bien. de qué quiero, pero eso, Nueva York, quiero, no sé, quiero pegarme un viajazo de estos a todo trapo realmente sin pensar, porque por circunstancias no he podido hacerlo. Ajá. Entonces me apetece mucho como esa parte, ¿no? De dejar un poco de ser madre en el buen sentido y disfrutar y pegarme el viajazo. Algo más simple puede ser. Puede ser cualquier cosa. Cosas que te apetece. Imagínate que te apetece probar un restaurante de comida finlandesa, que te apetece tener una casa en vez de un piso, cualquier cosa que se te ocurra. Porque te apetece Algún día tener el hacer pelo tu masaje. corto. Hacer tu masaje. ¿Sabes? Aquí, tiempo para ti. Tiempo para mí, me encanta, masaje, lo que sea, mimitos, ratitos. La siguiente es fácil. No te preocupes, de verdad. Vale. Que le estoy viendo sufrir. Me sabe mal, de verdad. La Ay, siguiente vale, es sí. Tengo mucha ansiedad. peor consejo que has recibido nunca en tu vida. No llores, no te rayes, no te preocupes. ¿Por qué? Ujú. ¿Por qué no me puedo preocupar? ¿Por qué no me puedo rayar? ¿Por qué no me puedo enfadar? No puedo. Es una cosa que me pone muy nerviosa, el que una persona esté mal y le contesten automáticamente que no esté así. Y ahora este rol de madre me lleva por la calle de la amargura a ver que se lo dicen a los niños. Ujú. Entonces, ese consejo de te preocupa, no pasa nada, ya se acaba. No, es que sí pasa. Es que dale vueltas. Entonces, es que lo tengo ahí como no me gusta nada, no puedo. Perfecto. Pasamos al último, Alex. Leería porque estoy nervioso, pero me la sé de memoria. Sí que te vas a hacer memoria, sí. Es que me estoy temiendo lo peor. Sí, sí. ¿Sí, no? Sí, sí. No sé si hacerla mirando a Alex o mirándote a ti. No sé a quién. No sé cuál reacción quiero No ver. puedo salir corriendo. Ojalá Yo pudiera miro- mirar. miro a ella y yo te miro a Alex. Venga. Podríamos ponerle una cámara. ¿Alguna vez has falseado un orgasmo? No, porque, o sea, respeto firmemente quien lo hace, o sea, quiero decir, no me voy a meter ahí, pero es que la forma en la que yo al menos experimento esa parte de mi vida, estoy como tan conectada con eso y no tengo la necesidad, por suerte quizá, de haber tenido que fingirlo entonces. ¿Es tu turno ahora? Os tengo que hacer yo una pregunta, Una. Yo he contestado una. igual para los dos. ¿A qué has querido contestar? No, puede ser una cada uno, una para los dos. ¿Cuál es la mayor mentira que habéis contado? Yo te puedo decir la primera que se me ha venido al cerebro, que es bastante buena. Vale, Hostia, lo que pasa es que también lo va a haber gente que. pues chupito. Hostia, es heavy, en verdad. No, prefiero Piensa que bien, no. piensa bien, piensa bien. Prefiero que no. Bueno, va, la digo y luego asumo las consecuencias. Hostia. Es una gilipollez, pero que tampoco me apetece asumir las consecuencias. Yo soy bastante trasto. No de pequeño, pero adolescente para arriba, en plan. No he tenido muchos límites, digámoslo así. Y cuando conducía antes de tener el carnet. Pero ya. Vale. Vale. Pero ya cuando tenía creo que yo ya tenía el carnet. Conducía bastante, iba a recoger a mi hermano al colegio, lo traía, en plan. Mis padres son un poco vieja escuela de tienes que aprender a conducir antes, así no pagas el carnet. Y yo ya conducía hasta solo, ¿no? Y entonces una vez aparcando el coche, ya sabía derrapar con el coche, lo cruzaba, pues las cosas, es que al final a un chaval le das un coche, un chaval muy movido y muy trasto y hace esas cosas. Derrapaba con el coche y una vez estaba haciendo derrapes fuera de mi casa, hay como un terreno de tierra que no es nuestro, pero aparcamos siempre los coches ahí. Siempre pues yo llegaba derrapando ahí, lo dejaba todo lleno de polvo, la liaba parda. Y un día estaba haciendo derrapes, me había hecho como un minicircuito incluso. Estaba haciendo derrapes y había coches aparcados. El de mi tío concretamente, una furgoneta que tenía mi tío en la época. Estaba aparcada. Y levanté freno a mano, ahí iba a fondo derrapando y yo veía, digo, guau, paso muy justo, estaba derrapando y digo, paso muy justo al lado de la furgo, creo que le doy con el culo. Y aborté misión, empecé a frenar, pero ya medio derrape, no había vuelta atrás. Y el coche llegó derrapando y estaba la furgo de mi... Ahí, ya, pum, y me quedé parado contra la furgoneta. ¿Y la mentira? ¿El qué? ¿La mentira cuál era? Bueno, estaba rota la Ajá. furgoneta. Ay, madre.
y todo el mundo preguntando qué ha pasado, no sé qué, limpié. El coche mío estaba abollado, bueno, el de mis padres estaba abollado por atrás, lo aparqué en otro sitio. Lo primero que vieron fue la furgoneta rota con la placa rota. Ay, madre. Se había roto la matrícula, que era súper vieja, se rompió en 1000 trozos. Estaba en el suelo. Entonces yo dije que yo no sabía nada, que no sabía nada, que no sabía nada. Y como los coches están aparcados, no... O sea, nadie hizo el match entre el abollón de un coche que estaba súper abollado ya y el roto del otro coche. Te Y no libraste. sabían qué había pasado, ya está. Y ahora ya, O sea, ahora ya lo saben. ¡Hostia! ¿Es la primera vez que lo confiesas? Es la primera vez que lo confieso. No se lo he confesado a nadie. Se lo voy a mandar a tu madre. Me el supo- podcast este. Y me supo súper mal porque es que me sentí muy tonto. Pensé, tío, ¿cómo eres tan tonto? O sea, en plan, ¿qué estabas pensando? Me dio mucha vergüenza. Admitirlo ahora me sigue dando vergüenza. Bueno, hace tiempo, no Sí, pasa sí. nada. Yo voy a tomar como baremo lo que ha dicho Alex. La primera que he pensado cuando has dicho esto. Y es que en mi colegio, me pongo cómodo, hacían preevaluación. Es decir, era cada trimestre, pues cada mes y medio te dan como, primero, una preevaluación que no significa nada, pero un indicativo de cómo ibas y luego la evaluación. Sí. Y hubo, no me acuerdo si era segundo o tercero de la ESO, me quedaron bastantes en la preevaluación, que no es vinculante, pero bueno, la ansiedad me entró. Y esto lo tenían que firmar los padres, o sea, tenías que llevarlo a casa y lo firmaban. Resumiendo, que en un momento de optimismo dije, eso lo remonto yo, apruebo todo para cuando salga la evaluación final y aquí no ha pasado nada. Claro. Resumiendo, que falsifiqué la firma de mis padres y llegó la evaluación y casqué 6. Y claro, el momento incómodo cuando mi madre fue ahí y dijo, ya, pero si ya lo avisamos a la preevaluación y mi madre no sabía de qué preevaluación le hablaban, Ay, madre. ahí monté un pitoste bastante gordo. Y esto es lo primero que he pensado cuando has dicho la mentira más grande que he dicho. Fue esto porque monté un conglomerado que me explotó en las manos. Así que nada. Bueno, ¿Te al sirven? final- Me sirven, aprobados, chicos. Tengo otra ahí que me acabo de acordar ahora, ¿Sí? pero será para otro día. Si otro que la Venga. quiere preguntar. Yo ya he contestado, he dicho que te servía. Me sirve, me sirve. ¿Estás María. contenta con el día de hoy? Estoy súper contenta. Mil gracias. Gracias de verdad por haber venido de Madrid. Alex también, merci por haber venido de Madrid. Y nada, y esperamos que disfrutéis de Barcelona. Gracias por vuestro tiempo A vosotros. y que vaya muy bien. Muchas gracias. ¿Sabemos nombre ya? ¿Se puede decir el nombre? Gonzalo. se va a Gonzalo, llamar. brutal. Sí. Pues Gonzalo, cuando nazca, va a recibir un paquetito de los amigos de Better Foods. Mil gracias, chicos. María, De verdad, gracias por haber venido. Gracias Chao. a vosotros.